Un turista inglés se aventura en las calles de París, en su deseo por adentrarse a las profundidades de la metrópoli y saciar su curiosidad sobre la vida de los traperos. Se encamina por calles cuyas veredas están llenas de personas que viven en la miseria total. Da con una anciana que lo entretiene con las historias revolucionarias de su juventud. Para cuando el hombre se da cuenta, advierte de que se halla en un peligro inimaginable. La huida de aquel sitio será, sin duda, algo que lo marcará de por vida, si es que acaso logra salir vivo. El entierro de las ratas, de Bram Stoker. Si sale de París por la carretera de Orleans, cruza la Ension y gira a la derecha, se encontrará en un municipio algo bárbaro y para nada placentero. De derecha a izquierda, adelante y atrás, en todas direcciones se alzan grandes cúmulos de basura y otros despojos acumulados por el paso del tiempo. París posee una vida nocturna aparte de la diurna, y el viajero que entra en su hotel de la Rue de Rivoli o la Rue Saint-René al final de la noche, o sale de él a primera hora de la mañana, puede adivinar, cuando se acerca a Montrouge, si es que antes no lo ha hecho, el propósito de esos grandes carruajes que lucen como calderas sobre ruedas y que puede encontrar por donde pase. Cada ciudad tiene singulares instituciones creadas de acuerdo con sus propias necesidades, y una de las más considerables instituciones de París es su población de traperos. Muy temprano en la mañana, y la vida en París comienza a primera hora, en la mayoría de las calles pueden verse instaladas al extremo de cada patio y callejón, y entre tantos edificios, igual que en algunas ciudades norteamericanas, e inclusive en algunas partes de Nueva York, inmensas cajas de madera en las que las criadas o los habitantes de las casas arrojan la basura almacenada del día anterior. Alrededor de estas cajas se congregan y transitan, una vez llenas, hombres y mujeres escuálidos y demacrados cuyas herramientas del oficio son un tosco saco o cesta colgado en el hombro y un mínimo rastrillo con el que hurgan, exploran e inspeccionan detalladamente las cajas de basura. Recogen y colocan en sus cestas, con la ayuda de sus rastrillos, todo aquello que logran encontrar, con la misma habilidad con la que un chino usa sus palillos para comer. París es una ciudad de centralización, y la centralización y la clasificación están directamente vinculadas. En un comienzo, cuando la centralización se estaba transformando en un hecho, su antecesora era la clasificación. Todas las cosas que son parecidas o análogas se reúnen juntas, y de la reunión de esos grupos emerge un punto único o central. Vemos brotar muchos brazos largos con incontables tentáculos, y en el centro brota una inmensa cabeza con un desarrollado cerebro, y atentos ojos que observan a todos lados, y escucha con oídos sensibles todos los sonidos, y con una hambrienta boca para tragar. Hay otras ciudades que son similares a todas las aves, animales y peces cuyas apetencias y digestiones son normales. Solo París es la glorificación analógica del pulpo, resultado de la centralización llevada ad absurdum. Esta personifica con justicia al pez diablo, y en ningún otro aspecto es más interesante su parecido que en la semejanza con el aparato digestivo. Los turistas perspicaces que, tras ceder su individualidad en las manos de los señores Cook o Gas, recorren París en 3 días,
Con frecuencia se sienten desconcertados al enterarse de que la cena, que cuesta unos 6 chelines en Londres, puede encontrarse por 3 francos en un café en el Palais Royal. No será necesario sorprenderse si piensan que la clasificación es una especialidad teórica de la existencia parisina, que evidencia a su alrededor el hecho de que fue el origen de los traperos. El París de 1850 no era como el París de hoy, y todos aquellos quienes ven el París de Napoleón y del Valor Haussmann con dificultad podrán entender el estado de las cosas de hace 45 años. Sin embargo, entre aquellas que no se han modificado están esos sitios donde se recoge la basura. La basura es basura en todo el planeta y en todos los tiempos. Y el habitual parecido de los cúmulos de basura es perfecto. Como resultado, el viajero que visita los contornos de Montrouge sin ningún problema puede retroceder al año 1850. Ese año yo estaba cumpliendo una larga permanencia en París. Estaba muy enamorado de una joven mujer que, aunque correspondía a mi apasionamiento, complacía de tal manera los deseos de sus padres, que les prometió no verme ni cartearse conmigo durante un año. Igualmente, yo me había visto forzado a ceder a estas circunstancias, con la vaga esperanza de obtener la aprobación paterna. Durante el período de prueba había prometido quedarme fuera del país y no escribirle a mi amada hasta que hubiera culminado el año. Claro está, el tiempo me pesaba terriblemente. No había ni una persona de mi familia o círculo que pudiera darme noticias de Alice, y ninguno de su propia familia tenía, lamento decirlo, la bondad suficiente como para decirme, al menos, alguna palabra de aliento concerniente a su salud y bienestar. Estuve 6 meses vagando por Europa, pero como no podía encontrar una distracción agradable en el viaje, decidí ir a París, donde estaría cerca de cualquier llamada desde Londres, en el caso de que la buena fortuna me reclamara antes de concluir el plazo. La frase «La esperanza postergada enferma el corazón» nunca estuvo mejor ilustrada que en mi caso, porque además del eterno deseo de ver el rostro que amaba, siempre me acompañaba la terrible ansiedad de que algún percance pudiera impedirme, a su debido tiempo, mostrarle a Alice que durante el extenso período de prueba yo me había mantenido fiel a su confianza y amor. Por ello, cualquier aventura que comencé tenía en sí misma un extremo placer, ya que estaba plagada de posibles consecuencias, más de las que hubiera desafiado habitualmente. Como cualquier viajero, agoté los sitios de mayor interés el primer mes de mi estadía, y el segundo mes me sentí motivado a buscar diversión en cualquier lugar donde pudiera hallarla. Tras realizar diversas expediciones a los barrios más conocidos, comencé a notar que había una tierra incógnita con relación a lo que mencionaban los guías de viaje, en las junglas sociales que crecían entre esos puntos de atracción. Como consecuencia, comencé a ordenar mis investigaciones y cada día prendía el hilo de mi exploración en el mismo sitio donde había terminado el día anterior. Al pasar el tiempo, mi vagabundeo me llevó a las cercanías de Montrouge y noté que por allí se ampliaba la última tour de la investigación social. Una nación tan poco conocida como la que circunda las fuentes del Nilo Blanco. De ese modo decidí indagar filosóficamente sobre los traperos, su ambiente, su existencia y sus medios de vida. El trabajo era ingrato, duro de realizar y con muy pocas esperanzas de un reconocimiento adecuado. No obstante, pese a la razón,
imperó la obstinación y comencé mi nueva investigación, con más voluntad de la que hubiera podido necesitar para realizar cualquier otra investigación que me condujera a cualquier otro objetivo valioso o digno de aprecio. Un día de finales de septiembre, a última hora de una estupenda tarde, penetré en el Sancta Sanctorum de la ciudad de la basura. El sitio era claramente la reconocida morada de un gran número de traperos, ya que se manifestaba un determinado orden en la formación de los montículos de basura a orillas de la carretera. Circulé entre esos montículos que se levantaban como ordenados vigilantes, decidido a llegar más profundamente y a rastrear la basura hasta su última ubicación. Mientras avanzaba, observé detrás de los montículos de basura algunas figuras que iban de aquí para allá, viendo con innegable interés la aparición de cualquier extraño en aquel territorio. El distrito era como una pequeña Suiza, y mientras iba avanzando, el escabroso camino se cerró detrás de mí. Finalmente alcancé lo que parecía una pequeña ciudad o sociedad de traperos. Había un cierto número de chozas o cabañas, como las que pueden hallarse en las lejanas zonas del pantano de Alan. Rústicos lugares con paredes de cañas cubiertas con mezcla de barro y con techos de paja fabricados con residuos de los establos. Lugares en los que uno no quisiera entrar bajo ninguna razón, y que hasta en las acuarelas solo podían lucir pintorescos si eran tratados con juicio. En medio de esas cabañas había una con los más extraños arreglos. No podría decir habitaciones, que jamás haya visto. Un gigantesco y antiguo guardarropa, los grandiosos restos de algún boudoir de Carlos VII o Enrique II, había sido transformado en una vivienda. Las dobles puertas estaban abiertas, de manera que todo su interior quedaba a la vista del público. La mitad abierta del guardarropa era una sala de estar de 1,20 m por 1,80 m, donde estaban sentados, fumando sus pipas alrededor de una estufa de carbón, no menos de 6 antiguos soldados de la Primera República que llevaban sus uniformes arrugados y deshechos. Claramente, eran del tipo de los mauvais sujets. Sus oscuros ojos y sus colgantes mandíbulas revelaban con claridad un amor común a la absenta. Sus ojos poseían esa expresión perdida y agotada que es la marca del borracho en sus peores momentos, y esa apariencia de ferocidad adormecida que continúa luego de la estela del abundante beber. El otro lado se mantenía como en sus viejos tiempos, con sus estantes intactos, salvo que habían sido cortados profundamente por la mitad y en cada estante, de los que se contaban 6, se había preparado una cama hecha con trapos y paja. La media docena de respetables que habitaban en aquella estructura me vio con curiosidad cuando pasé y cuando les devolví la mirada. Después de haberlos adelantado unos pasos, vi que acercaban sus cabezas en una murmurada conferencia. No me agradó en absoluto la apariencia de todo aquello, porque el lugar era muy solitario, y los hombres tenían un semblante muy infame. De todas maneras, no vi ningún motivo para tener miedo y continué adelante, hundiéndome más y más en el Sahara. El camino era escabroso hasta cierto grado y luego de avanzar en una serie de semicírculos, como cuando se patina en una pista de patinaje, no demoré en sentirme confundido con relación a los puntos cardinales. Cuando hube entrado un poco más, al cruzar la esquina de un medio montículo, sentado sobre un mogote de paja, vi a un viejo soldado con una chaqueta raída. «Vaya», dije para mí mismo.
La Primera República está bien personificada aquí en sus soldados. Cuando pasé por su lado, el viejo ni siquiera levantó la vista hacia mí, sino que observó al suelo con necia persistencia. De nuevo señalé para mí mismo. Observa lo que puede hacer una vida de férreas batallas. La curiosidad de este hombre es algo del pasado. Sin embargo, cuando hube avanzado unos pasos más, miré de repente hacia atrás y vi que su curiosidad no estaba muerta, ya que el hombre había levantado su cabeza y me estaba viendo con una expresión muy indagadora. Me dio la impresión de que su semblante era muy similar al de los 6 respetables que vi antes. Cuando notó que lo miré, bajó la cabeza y continué mi camino sin pensar más en él, contento de que hubiera un inusual parecido entre aquellos viejos guerreros. Muy poco después encontré a otro viejo soldado en iguales condiciones. Él tampoco se fijó en mí cuando pasé por su lado. Para ese entonces ya era la última hora de la tarde y comencé a pensar en regresar sobre mis pasos. Así que giré para retornar, pero pude observar un gran número de caminos que iban entre los diferentes montículos y no pude decidir por cuál de ellos debía dirigirme. En mi incertidumbre deseé encontrar a alguien a quien poder preguntarle el camino, pero no había nadie. Decidí avanzar un poco y tratar de encontrar a alguien, no un veterano. Logré mi objetivo porque después de avanzar un par de cientos de metros, vi frente a mí una choza como no había visto nunca antes, con la diferencia de que esta no era para vivir, sino que era solo un techo con 3 paredes abiertas al frente. Por las señales que mostraba el vecindario, imaginé que era un lugar de clasificación y distribución. Dentro había una anciana mujer arrugada y encorvada por la edad. Me aproximé a ella para preguntarle el camino. Cuando me acerqué y le pregunté hacia dónde debía ir, se levantó. De inmediato inició una conversación, y se me ocurrió pensar que allí en el centro mismo del reino de la basura estaba el lugar donde podía reunir pormenores acerca de la historia de los traperos parisinos, y en particular podía obtenerlos de boca de alguien que lucía como si fuera uno de sus más viejos habitantes. Comencé con mis preguntas y la anciana me dio respuestas muy interesantes. Ella había sido una de las mujeres que tejían mientras se sentaban frente a la guillotina cada día, y había tomado parte activa entre las mujeres que fueron reconocidas por su violencia durante la Revolución. Mientras conversábamos, dijo de pronto: «Pero, monsieur, usted debe estar cansado de estar de pie». Y desempolvó un viejo e inestable taburete para que me sentara. No quería hacerlo por varias razones, pero la pobre mujer era tan educada que no quise arriesgarme a ofenderla negándome a ello. Y además, la conversación de una persona que había presenciado la toma de la Bastilla era tan interesante que me senté, y así continuó nuestra conversación. Mientras hablábamos, un hombre muy viejo, más inclinado y más lleno de arrugas que la mujer, apareció por detrás de la choza. «Él es Pierre», me dijo ella. «Monsieur puede escuchar ahora las historias que quiera, pues Pierre estuvo en todos lados, desde la Bastilla hasta Waterloo». El viejo buscó otro taburete a petición mía, y nos ahondamos en un mar de vocaciones revolucionarias. Este anciano, aunque vestía como un espantapájaros, era como cualquiera de los 6 veteranos. Ahora yo estaba sentado en el centro de la choza con la anciana a mi izquierda y el hombre a mi derecha, los dos casi frente a mí. El lugar estaba plagado de todo tipo de extraños objetos de madera,
y de muchas otras cosas que me hubiera gustado que estuviesen muy lejos. En un rincón había un montón de trapos que simulaban moverse por la cantidad de bichos que había en ellos, y en el otro había un montón de huesos cuyo aroma impresionaba un poco. De tanto en tanto, al ver aquellos montones, podía observar los ojos relucientes de alguna de las ratas que plagaban el lugar. Aquellos objetos repugnantes ya eran bastante ruines. Pero lo que tenía un aspecto peor aún era una antigua hacha de carnicero, con un mango de hierro salpicado con coágulos de sangre, apoyada contra la pared a la derecha. De todas maneras, eran cosas que no me preocupaban mucho. La charla de los dos ancianos era tan fascinante que continué y continué hasta que llegó la noche, y los montones de trapos lanzaron sombras oscuras contra las aberturas que había entre ellos. Transcurrido un tiempo, comencé a intranquilizarme. No podía decir cómo ni por qué, pero de alguna manera me sentía incómodo. La zozobra es un instinto y también un aviso. Las facultades psíquicas con frecuencia son guardianes del intelecto, y cuando hacen repicar la alarma, la razón comienza a actuar, aunque tal vez no conscientemente. Eso sucedió conmigo. Comencé a tomar conciencia de dónde estaba y de aquello que me rodeaba, y comencé a preguntarme cómo reaccionaría en caso de ser atacado. Y entonces estalló repentinamente en mí el pensamiento, aunque sin ninguna causa aparente, de que me encontraba en peligro. La prudencia me susurró: permanece quieto y no hagas ninguna señal. Y así me quedé tranquilo sin hacer ninguna señal, porque sabía que 4 astutos ojos estaban posados sobre mí. 4 ojos, si no más. Oh, Dios, qué espantoso pensamiento. Aquella choza podía estar rodeada en 3 de sus lados por seres miserables. Podía encontrarme en medio de una horda de desesperados, como solo medio siglo de revoluciones periódicas puede provocar. Con esa sensación de peligro, mi mente y mi capacidad de observación se agudizaron, y me torné más reservado que de costumbre. Observé que los ojos de la vieja estaban dirigiéndose permanentemente hacia mis manos. Las miré también y vi la razón. Mis anillos. En el dedo meñique de mi izquierda tenía un buen sello y en la mano derecha un gran diamante. Pensé que si allí había cierto peligro, mi primera precaución debía ser evitar las sospechas, por lo que comencé a desviar la conversación hacia la recogida de la basura, las alcantarillas y hacia las cosas que en ese lugar se encontraban, y así poco a poco hacia las joyas. Después, aprovechando un momento favorable, le pregunté a la anciana si sabía algo de aquellas cosas. Ella me indicó que sí, un poco. Levanté la mano derecha y exponiendo el diamante le pregunté qué creía de aquello. Ella contestó que tenía enfermos los ojos y se inclinó sobre mi mano. Con tanta indiferencia como pude, le dije: disculpe, así lo verá mejor. Y me lo quité y se lo entregué. Una perversa luz iluminó su viejo y arrugado rostro cuando lo tocó. Me dio una mirada furtiva tan veloz como el brillo de un rayo. Se inclinó por un instante sobre el anillo con el rostro totalmente neutro mientras lo estudiaba. El viejo observaba fijamente hacia la parte delantera de la choza, mientras buscaba en sus bolsillos y sacaba una pipa, un poco de tabaco envuelto en un papel y procedía a llenarla. Aproveché la pausa y el transitorio descanso de los inquietos ojos sobre mi rostro para observar detalladamente a mi alrededor, ahora oscuro debido a la escasa luz.
Aún permanecían allí todos los montículos de múltiple y fétida asquerosidad. La espantosa hacha manchada de sangre seguía apoyada contra la esquina de la pared de la derecha, y por todas partes, a pesar de la poca luz, destellaba el brillo de los ojos de las ratas. Pude verlas inclusive a través de algunas de las ranuras de las tablas de la parte de atrás muy cercanas al suelo. Pero atención, aquellos ojos lucían más grandes, brillantes y siniestros de lo normal. Por un momento pareció como si se me detuviera el corazón, y me sentí presa de aquella dominante condición mental en la que uno experimenta una especie de embriaguez espiritual, y como si el cuerpo se mantuviera de pie únicamente en el sentido de que no hay oportunidad de caer antes de recuperarse. Después, en otro segundo, la calma volvió a mí. Una calma fría, con todas mis energías y con absoluta fuerza, con un autocontrol que sentía perfectamente, con todas mis percepciones e instintos vigilantes. Ahora conocía toda la extensión del peligro. Era custodiado y estaba rodeado por gente desesperada. Ni siquiera podía imaginar cuántos de ellos estaban acostados allí en el suelo detrás de la choza, esperando el momento para atacar. Yo me sabía grande y fuerte, y ellos también lo sabían. Como yo, también sabían que era inglés, y que por lo tanto pelearía y por ello esperaban. Tenía la idea de que en los últimos instantes había logrado una ventaja, porque sabía del peligro y vislumbraba la situación. Pensé, esta es mi prueba de valor, mi prueba de resistencia. La prueba de lucha será más tarde. La anciana mujer levantó su cabeza y me dijo de manera un tanto satisfecha: Ciertamente un hermoso anillo. Un hermoso anillo. Ah, sí. Hubo un tiempo en que yo tuve anillos así. Cantidad de ellos. Y brazaletes y pendientes. Oh, porque en aquellos magníficos días yo era la reina del valle. Pero ahora me han olvidado. Nadie me recuerda. En verdad nunca han escuchado hablar de mí. Tal vez sus abuelos sí me recuerden. Tal vez alguno de ellos. Y dejó escapar una áspera y cacareante risa. Y debo decir que entonces me asombró, porque me entregó de vuelta el anillo con un pequeño asombro de gracia pasada de moda que no dejaba de ser patética. El viejo la vio con una especie de momentánea crueldad. Se medio levantó de su taburete y me dijo de pronto, con voz ronca: «Déjemelo ver». Estaba a punto de entregarle el anillo cuando la anciana me dijo: No se lo entregue a Pierre. Él es extraño. Pierde todas las cosas y es un anillo tan hermoso». «¡Zorra!», gritó el viejo bruscamente. De repente la vieja dijo un poco más alto de lo necesario: «Espere, tengo que relatarle algo acerca de un anillo». Había algo en el tono de su voz que me impresionó. Tal vez fuera mi hipersensibilidad, estimulada por mi excitación nerviosa, pero por un instante pensé que no se estaba dirigiendo a mí. Di una mirada cautelosa por el lugar y vi los ojos de las ratas en los montones de huesos, pero no los ojos en el fondo. Mas, mientras veía, los vi reaparecer nuevamente. El «espere» de la mujer me había otorgado un respiro frente al ataque, y los hombres habían vuelto a colocarse en su postura tendida. «Hace tiempo perdí un anillo. Era una bellísima sortija de diamantes que había pertenecido a una reina y que me fue dado por un recaudador de impuestos, que luego se cortó la garganta porque yo lo rechacé. Creí que debía haber sido robado, pues entre todos lo buscamos, pero no pudimos encontrar ningún rastro.
La policía vino e insinuó que debía haber caído en las alcantarillas. Bajamos, yo con mis delicadas ropas, porque no les iba a confiar a ellos mi estupendo anillo. Desde ese momento sé mucho más sobre las alcantarillas y sobre las ratas también. Y nunca podré olvidar el espanto de aquel hogar, plagado de ojos llameantes, y un muro de ellos inmediatamente más allá de la luz de nuestras antorchas. Pues bien, bajamos bajo mi casa, buscamos la boca de la alcantarilla y allá, en medio de los excrementos, encontramos mi anillo y salimos. Pero también encontramos algo más antes de salir. Cuando avanzábamos hacia la salida, un cúmulo de ratas de alcantarilla, humanas esta vez, apareció ante nosotros. Le dijeron a la policía que uno de ellos había bajado a las alcantarillas, pero que no había regresado. Había bajado solo un poco antes que nosotros. Y si se había extraviado, no podía estar muy lejos. Nos solicitaron que los ayudáramos, así que regresamos. Trataron de impedir que fuera con ellos, pero insistí. Era una nueva emoción y no había recuperado mi anillo. No habíamos avanzado muy lejos cuando nos topamos con algo. Había muy poca agua y en el fondo de la alcantarilla estaba repleto de ladrillos, despojos y materia de muy diversa índole. Había luchado inclusive cuando su antorcha se apagó, pero eran demasiadas para él solo. No les había durado mucho. Los huesos estaban aún calientes, pero totalmente desnudos. Inclusive habían engullido sus propias muertas y habían huesos de ratas al lado de los del hombre. Los otros, los humanos, se lo tomaron con serenidad y bromearon sobre su compañero cuando lo encontraron muerto. Bah, ¿qué importa? ¿Vivo o muerto? ¿Y usted no tuvo miedo?, le pregunté. ¿Miedo?, dijo con una risa. ¿Yo miedo? Pregúntele a Pierre. Para ese momento era más joven y mientras caminaba en aquella espantosa alcantarilla con su pared de ávidos ojos, siempre moviéndose más allá del halo de luz de las antorchas, no me sentí segura. No obstante, avancé por delante de los hombres. Y es así como siempre lo hago. Nunca he permitido que los hombres caminen delante de mí. Todo lo que aspiro es una oportunidad y un medio. Y ellas lo engullieron. Lo devoraron todo salvo los huesos. Y nadie se enteró. Nadie escuchó ningún sonido. Entonces saltó en un cacareo del más terrible júbilo que jamás haya visto y escuchado. Una gran poetisa presenta a su heroína cantando. Oh, verla o oírla cantar. Apenas puedo señalar qué es lo más sublime, y puedo aplicar el mismo concepto a la vieja bruja, en todo menos en la divinidad, porque con dificultad puedo señalar qué era lo más perverso, si la dura, maliciosa, satisfecha y cruel risa, o la maliciosa sonrisa y la espantosa abertura cuadrada de su boca como una trágica máscara, y el amarillento resplandor de los pocos dientes apagados en las informes encías. Con aquella cacareante risa y la satisfactoria y complaciente sonrisa supe, tan claro como si me lo hubiera señalado con estrepitosas palabras, que mi muerte estaba decretada y que los asesinos solo esperaban el momento adecuado para su realización. Pude captar entre las líneas de su espantosa historia las órdenes dadas a sus compinches. «Esperen», parecía decirles. «Tómense su tiempo. Yo daré el primer golpe. Encuentren las armas para mí y yo encontraré el momento. No escapará. Manténganlo tranquilo y todo estará bien. No sobrevendrá ningún grito y las ratas harán su trabajo.
Cada vez se hacía más oscuro. La noche estaba llegando. Lancé otra mirada furtiva por la choza a mi alrededor. Todo seguía igual. El hacha ensangrentada en el rincón, los montones de inmundicia y aquellos ojos en los montones de huesos y en las rendijas junto al suelo. Pierre había estado llenando placenteramente su pipa. Ahora prendió una cerilla y comenzó a dar profundas chupadas. La anciana mujer le dijo: «¡Caramba! ¡Qué oscuro está! Pierre, prende la lámpara como un buen muchacho». Pierre se alzó y, con la cerilla encendida en la mano, prendió la mecha de una lámpara que colgaba a un lado de la entrada de la choza y que tenía una pantalla que arrojaba luz por todo el lugar. Era indudable que lo utilizaban para salir de noche. «¡Esa no, imbécil! ¡Esa no! ¡La linterna!», gritó la mujer. «Está bien, madre, la buscaré». Y se puso a buscar por la esquina izquierda de aquella estancia, mientras la vieja mencionaba en la oscuridad: «La linterna, la linterna. Es la luz más provechosa para nosotros los pobres. La linterna fue la compañera de la revolución. Es la aliada del trapero. Nos auxilia cuando todo lo demás falla». Apenas había terminado de mencionar la última palabra, cuando sonó una especie de crujido por todo el lugar, y algo se deslizó firmemente sobre el techo. De nuevo creí entender sus palabras entre líneas. Conocía la lección de la linterna. «Uno de ustedes suba al techo con un nudo corredizo y estrangúlenlo si adentro fracasamos». Cuando observé por la abertura, vi el nudo de una cuerda silueteando en negro contra el cielo. Estaba totalmente rodeado. Pierre no demoró en encontrar la linterna. Mantuve los ojos fijos en la mujer a pesar de la oscuridad. Pierre procedió a prender la luz y, al resplandor de la chispa, vi a la vieja levantar del suelo y luego esconder en los pliegues de su ropa un cuchillo largo y afilado, o un puñal que había aparecido misteriosamente a su lado. Lucía como un cuchillo de carnicero al que le habían hecho una punta afilada. La linterna comenzó a arder. «Tráela aquí, Pierre», dijo la anciana. «Colócala en la entrada, donde pueda observarla. ¡Qué bella es! Aleja de nosotros la oscuridad. Es perfecta». Perfecta para ella y sus intenciones. Lanzaba toda su luz sobre mi rostro, dejando en la sombra los rostros de Pierre y de la mujer, que continuaban sentados más alejados de mí a cada lado. Intuí que el momento de la acción se acercaba, pero ya sabía que la primera señal y movimiento lo haría la mujer, así que la observé a ella. Yo me encontraba totalmente desarmado, pero ya había resuelto qué hacer. A la primera señal tomaría el hacha de carnicero del rincón de la derecha y me abriría paso hacia afuera. Al menos moriría peleando. Di otra mirada a mi alrededor para precisar su lugar exacto, con la intención de no fallar al agarrarla al primer movimiento, ya que el tiempo y la precisión serían valiosos. Oh, Dios, había desaparecido. Todo el terror de aquella situación vino sobre mí, pero el pensamiento más triste de todos fue que si la situación de aquella aterradora situación estaba en mi contra, Alice sufriría inevitablemente, o bien me creería un mentiroso, y cualquier enamorado, o cualquiera que alguna vez lo ha estado, puede suponer la amargura de tal pensamiento. O continuaría amándome durante mucho tiempo después de que ya no estuviera para ella y para el mundo, y así su vida se vería destrozada y afligida, rota por la desilusión y la desesperación. La verdadera dimensión del dolor me atrapó,
y me dio fuerzas para soportar la terrible observación de los conspiradores. Creo que no me engañé. La anciana mujer me estaba viendo como un gato ve a un ratón. Tenía su mano derecha escondida en los pliegues de su ropa, sujetando, como ya lo sabía, aquel largo cuchillo de cruel apariencia. Tuve la impresión de que si hubiera notado alguna inquietud en mi rostro, habría sabido que había llegado el momento y se hubiera arrojado sobre mí como una tigresa, segura de atraparme distraído. Observé a la derecha y allí vi un nuevo motivo de peligro. Frente y alrededor de la choza había algunas formas oscuras a corta distancia. Estaban totalmente inmóviles, pero yo sabía que todas estaban vigilantes y en guardia. Tenía muy pocas oportunidades en esa dirección. Nuevamente lancé otra mirada a mi alrededor. En momentos de gran exaltación y gran peligro, que es también excitación, el cerebro trabaja bastante rápido y la percepción de aquellas facultades que dependen de la mente aumenta en proporción. Entonces lo percibí. En un segundo divisé toda la situación. Noté que el hacha había sido retirada a través de un pequeño orificio hecho en una de las planchas podridas. Estaría muy podrida para que pasara algo así sin siquiera un ruido. La choza era la típica ratonera y estaba toda vigilada a su alrededor. Un verdugo esperaba acostado en el techo, listo para ahorcarme con su cuerda si yo lograba escapar del cuchillo de la vieja bruja. Adelante, el camino estaba custodiado por no sé cuántos vigilantes, y en la parte trasera había una sucesión de hombres desesperados. Había visto sus ojos nuevamente a través de las ranuras en las tablas del suelo cuando observé la última vez, mientras permanecían echados esperando la señal para ponerse de pie. Si tenía que ser en algún momento, que sea ahora. Tan impasiblemente como fui capaz, me giré un poco en mi taburete con la intención de meter bien mi pierna derecha abajo de mi cuerpo. Después, con un brusco salto, girando la cabeza hacia un lado, protegiéndola con mis manos y con el instinto de lucha de los viejos caballeros, grité el nombre de mi dama y me proyecté contra la pared de atrás de la choza. A pesar de lo muy atentos que se encontraban, lo imprevisto de mi movimiento sorprendió tanto a Pierre como a la anciana. Al momento que traspasaba las planchas podridas, vi a la vieja alzarse de un salto, igual que un tigre, y escuché su grito ahogado de ira contenida. Mis pies tropezaron con algo que se movía, y mientras saltaba para alejarme de ello, me percaté de que había pisado la espalda de un hombre de la línea que permanecía acostado boca abajo afuera de la choza. Por un lado recibí arañazos de clavos y esquirlas, pero por el otro salí ileso. Sin aliento subí por el montículo que tenía al frente, al tiempo que escuchaba el ruido sordo de la choza cuando se derrumbó como una masa sin forma. Fue un ascenso de pesadilla. El montículo, aunque bajo, era fuertemente empinado, y con cada paso que daba, la concentración de tierra y ceniza seguía hundiéndose bajo mis pies. El polvo se levantaba y me ahogaba. Era intoxicante, pestilente, espantoso, pero sabía que era una carrera de vida o muerte. Continué avanzando. Los segundos simulaban horas, pero esos breves instantes que había ganado, unidos a mi juventud y a mi fuerza, me dieron una gran ventaja. Y aunque varias figuras echaron a correr detrás de mí en un imperioso silencio, el cual era más aterrador que cualquier sonido, con facilidad llegué a la cima. Posteriormente escalé el cono del Vesubio, y mientras avanzaba entre los vapores sulfurosos de aquella desolada ladera, la memoria de aquella espantosa noche en Montrouge me vino tan vívidamente a la mente que casi me desmayé.
El montículo era uno de los más altos del sector, y mientras escalaba hasta la cima, jadeando en busca de aliento y con el corazón golpeando como un martillo, observé a mi izquierda, muy lejano, el tenue resplandor rojizo del cielo y más cercano el brillar de unas luces. Gracias a Dios, ya sabía dónde estaba y por dónde encontrar el camino hacia París. Hice una pausa de 2 o 3 segundos y vi hacia atrás. Mis perseguidores seguían muy retrasados, pero subían resueltamente y en un mortífero silencio. Más allá la choza era una ruina, un amasijo de maderas y figuras que se movían. Pude distinguirla bien, porque las llamas estaban comenzando a apoderarse de ella. Los trapos y la paja que se habían incendiado claramente por causa de la linterna. Y seguía el silencio. Ni un mísero sonido. Aquellos pobres infelices al menos aceptaban las cosas. No tuve más tiempo que para dar una ojeada de pasada, ya que cuando miré a mi alrededor en busca del mejor espacio para bajar, vi varias figuras oscuras corriendo por ambos lados para impedirme el paso. De nuevo era una carrera por mi vida. Estaban tratando de adelantarse en mi ruta hacia París, y con la intuición del momento, decidí descender por el lado derecho, justo a tiempo porque, aunque decidí en lo que me parecieron muy pocos pasos, los ancianos y cuidadosos hombres que estaban mirándome giraron, y mientras yo avanzaba por la abertura entre los 2 montículos del frente, uno de ellos casi me alcanzó con un golpe de la espantosa hacha de carnicero. Estoy seguro de que no había allí 2 de tales armas. Así empezó una cacería verdaderamente horrible. Me adelanté con facilidad a los viejos, y hasta cuando otros hombres más jóvenes y algunas cuantas mujeres se unieron a la cacería, los dejé atrás con facilidad. Pero no conocía el camino, y tampoco podía orientarme por la luz en el cielo, ya que estaba corriendo en sentido opuesto a ella. Había escuchado que, a menos que posean un pronóstico consciente, los hombres al ser perseguidos siempre giran hacia la izquierda, y descubrí que estaba haciendo eso ahora, e imagino que eso lo sabían mis perseguidores también, quienes eran más animales que hombres y que, astuta o instintivamente, habían descubierto por ellos mismos dichos secretos, ya que después de una veloz carrera, tras la que esperaba tener un instante de respiro, de repente vi delante de mí a 2 o 3 figuras que rápidamente pasaban por detrás de un montículo hacia la derecha. Estaba atrapado en una tela de araña, pero con la conciencia de este nuevo peligro vino a mí la resolución del calzado, y así eché a correr por el siguiente giro a la derecha. Seguí en esta dirección cerca de unos 100 metros y después, cruzando de nuevo hacia la izquierda, me cercioré de que al menos había sorteado el peligro de ser rodeado, pero no el de la persecución, porque aquella turba continuaba detrás de mí, segura, tenaz, inagotable y aún en un horrendo silencio. Ahora, en la creciente penumbra, los montículos lucían un poco más pequeños que antes, aunque, ya que la noche se estaba cerrando, en proporción parecían ser inmensos. Ahora me hallaba muy por delante de mis perseguidores, así que rápidamente subí por el montículo que tenía al frente. ¡Oh, alegría de las alegrías! Estaba cerca del final de aquel averno de montículos de basura. Atrás, muy lejos de mí, veía la luz rojiza de París en el cielo, y levantándose detrás de la ciudad las alturas de Montmartre, una luz débil, con algunos puntos radiantes como estrellas aquí y allá. Con la fuerza recuperada en ese instante, avancé por los pocos montículos de tamaño decreciente que faltaban, y me encontré en un terreno llano más allá.
Sin embargo, aún entonces, la perspectiva seguía sin ser invitadora. Frente a mí todo era oscuro y deprimente y era evidente que había llegado a uno de esos espacios desiertos, húmedos y planos que pueden encontrarse aquí y allá, en las cercanías de las grandes ciudades. Lugares baldíos y desolados, donde el espacio es necesario para la colección definitiva de todo aquello que es dañino, y donde el terreno es demasiado pobre para que surja un deseo de ocupación en la gente más baja. Con los ojos ya habituados a la semioscuridad del anochecer, y alejado ahora de las sombras de aquellos horribles montículos de basura, podía ver con más facilidad que un momento atrás. Por supuesto, era muy posible que el brillo en el cielo de las luces de París, aunque la ciudad se encontraba a varios kilómetros de distancia, se reflejara aquí. Fuera lo que fuera, podía ver lo suficiente como para reconocer todo lo que había a cierta distancia alrededor mío. Al frente había un terreno sombrío y plano que parecía casi una llanura muerta, con el brillo oscuro de los muchos pozos de agua estancada aquí y allá. En apariencia muy alejado a la derecha y en medio de un pequeño ramo de luces desperdigadas, se levantaba la negra masa de Fort Montrouge, y también alejada a la izquierda, en aquella sombría distancia, señaladas por el tenue brillo de las ventanas de ciertas casas, las luces en el cielo indicaban la situación de Bicêtre. Un instante de reflexión me hizo dirigirme hacia la derecha y tratar de alcanzar Montrouge. Al menos allí encontraría algún tipo de seguridad, y tal vez llegaría antes a alguno de los cruces de las carreteras que ya conocía. En algún lugar no muy lejano, tenía que encontrarse la estratégica carretera que unía la cadena de fuertes que cercaba la ciudad. Entonces vi hacia atrás. Sobre los montículos y en negras siluetas contra la luminosidad del horizonte parisino vi algunas figuras que se movían, y hacia la derecha vi otras que se desplegaban entre yo y mi destino. Claramente tenían la intención de impedirme el paso en esa dirección, reduciendo así mis opciones, y ahora se limitaban a ir directamente al frente o a cruzar hacia la izquierda. Me acosté en el suelo a fin de tener la ventaja del horizonte como línea de visión y observé con atención en esa dirección, pero no pude captar ninguna señal de mis enemigos. Me cuestioné el que, ya que no habían protegido o no intentaban proteger ese punto, eso no significaba que allí no existía peligro para mí, por lo que decidí avanzar en línea recta hacia el frente. No era una contingencia invitadora, y a medida que avanzaba la realidad fue empeorando. El terreno se volvió flojo y encarchado, y cada tanto cedía bajo mis pies de una manera muy desagradable. De alguna manera parecía bajar, ya que vi a mi alrededor sitios aparentemente más altos que donde estaba, y esto era en un lugar que desde un poco más atrás lucía completamente plano. Observé a mi alrededor, pero no pude ver a ninguno de mis perseguidores. Eso era muy extraño, ya que durante todo ese tiempo aquellos rapaces nocturnos me habían seguido en la oscuridad con la misma facilidad que si fuera a plena luz del día. ¿Cómo me recriminé el haberme puesto mi traje de turista de tweed de color claro? El silencio, al no poder observar a mis enemigos mientras tenía la sensación de que ellos me estaban observando a mí, era cada vez más espantoso, y con la esperanza de que alguien que no fueran ellos me escuchara, alcé la voz y grité varias veces. No hubo ni la más mínima respuesta. Ni siquiera el eco respondió a mis esfuerzos. Por un tiempo me mantuve quieto y fijé mis ojos en una dirección. En uno de los lugares más elevados a mi alrededor noté algo oscuro que se movía y luego otro y otro.
Eso era a mi izquierda y parecía que se movían para adelantarme. Creí que con mi pericia como corredor podría evitar de nuevo a mis enemigos en aquel juego. Así que eché a correr a toda prisa. ¡Chap! Mis pies se hundieron en una masa fangosa y caí cuán largo era en un nauseabundo charco de agua estancada. El agua y el fango en el cual mis brazos se hundieron hasta el codo eran sucios y repugnantes. Más allá de cualquier descripción y con lo imprevisto de esa caída, llegué a engullir algo de aquella repugnante sustancia que casi estuvo a punto de ahogarme y me hizo respirar en busca de aliento. No olvidaré jamás el instante durante el cual me mantuve inmóvil después de levantarme, tratando de recuperarme al borde de un desmayo, del pestilente olor de aquel repugnante charco cuyos blanquecinos vapores se elevaban como fantasmas a mi alrededor. Lo peor de aquello fue que, con la intensa desesperación del animal cazado cuando observa la jauría que lo persigue lanzarse contra él, observé frente a mis ojos, mientras estaba de pie impotente, las oscuras figuras de mis perseguidores avanzando rápidamente para acercarme. Es muy curioso cómo nuestros cerebros elaboran extrañas encrucijadas incluso cuando las energías del razonamiento se encuentran concentrados, en apariencia, en alguna espantosa y urgente necesidad. Mi vida estaba en absoluto peligro. Mi seguridad dependía de mis acciones, y ahora mis elecciones tenían que ser acertadas casi a cada paso que diera. No obstante, no lograba dejar de pensar en la extraña y obstinada persistencia de aquellos viejos. Su silenciosa decisión, su obstinada y huraña insistencia despertaban en mí, incluso en aquellas circunstancias, aparte del miedo, una gran medida de respeto. Me pregunté qué hubiera sucedido de encontrarse en el apogeo de su juventud. Ahora podía entender aquel arranque de voluntad en el puente de Arcola, aquella irónica exclamación de la vieja guardia en Waterloo. El homenaje inconsciente tiene sus propios encantos, inclusive en esos momentos, pero afortunadamente no tropieza de ninguna manera con el pensamiento del cual emerge la acción. A primera vista pude darme cuenta de que, aunque me sentía vencido en mi objetivo, mis enemigos todavía no me habían derrotado. Habían logrado rodearme por 3 lados y estaban intentando llevarme hacia la izquierda, donde ya había bastante peligro para mí, pero no habían puesto guardia. Así que acepté dicha posibilidad. Era un caso de elección de Hobson y de correr. Tenía que permanecer en terreno bajo, ya que mis perseguidores se hallaban en los lugares más altos. Pero aunque el húmedo y quebradizo suelo entorpecía mi avance, mi juventud y mi entrenamiento me permitieron mantener cierta distancia y mantener una línea en diagonal que no solo les imposibilitara ganar terreno sobre mí, sino que inclusive comenzó a alejarlos. Esto me dio nuevo coraje y fuerza, y para ese momento mi habitual entrenamiento comenzaba a tomar de nuevo el mando, y había recuperado mi aliento. Frente a mí el terreno se elevaba ligeramente. Me apresuré loma arriba y descubrí al frente una prolongación de chapoteante terreno, con un taludo o bajo atracadero de apariencia oscura y algo siniestro más allá. Tuve la impresión de que sí podía llegar con seguridad hasta aquel dique. Entonces, con terreno sólido bajo mis pies y algún sendero que me orientara, podía encontrar con facilidad alguna forma de salir de aquel apuro. Luego de una mirada a derecha e izquierda y sin observar a nadie cerca, mantuve los ojos fijos en mis pies durante algunos breves instantes, para evidenciar que trabajaban adecuadamente a la hora de atravesar aquel terreno pantanoso. Fue un trabajo arduo y desagradable, pero había poco peligro. Únicamente esfuerzo y al poco tiempo había llegado al dique.
Salí jubiloso de su ladera, pero allí me agitó un nuevo disturbio. A ambos lados de mi persona se levantaron un considerable número de figuras escondidas. Se abalanzaron hacia mí desde la derecha y desde la izquierda, y entre todos sujetaban una cuerda a cada lado. El cerco estaba casi completo. No podía escapar a ningún lado y el fin se acercaba. Solo había una posibilidad y la usé. Me dejé caer por el dique y para huir de las garras de mis enemigos, me lancé hacia la corriente. En cualquier otra oportunidad hubiera pensado que el agua estaba inmunda y asquerosa, pero en ese momento le di la bienvenida como si fuera una corriente de agua diáfana para un viajero sediento. Era un camino hacia la seguridad. Mis perseguidores se lanzaron detrás de mí. Si solamente uno de ellos hubiera sostenido la cuerda, me hubieran atrapado, porque me hubiera enlazado antes de tener tiempo de dar una brazada. Pero las tantas manos que la sujetaban la entorpecieron y la retardaron. Y cuando la cuerda cayó al agua, escuché el chapoteo muy detrás de mí. Algunos minutos de fuertes brazadas me trasladaron al otro lado de la corriente. Refrescado por la zambullida y entusiasmo por la escapatoria, subí al dique del otro lado con el ánimo parcialmente alegre. Desde arriba vi hacia atrás. Entre la oscuridad vi a mis perseguidores separarse a lo largo del dique hacia arriba y hacia abajo. Claramente la persecución no había finalizado, y de nuevo tuve que elegir un camino. Más allá del dique donde se encontraba había un terreno hosco y pantanoso similar al que había atravesado. Decidí evadir ese lugar y por un instante dudé en ir dique arriba o dique abajo. Creí escuchar un sonido, el tenue sonido de unos remos, así que escuché y después grité. No hubo respuesta, pero el sonido cesó. De alguna manera, mis enemigos habían encontrado un bote de algún tipo. Ya que estaban más altos que yo, tomé el camino descendente y comencé a correr. Cuando pasé hacia la izquierda de donde había entrado en el agua, escuché algunos chapoteos, suaves y sigilosos, como el sonido que hace una rata cuando se hunde en una corriente, pero mucho mayor, y cuando observé, vi el brillo oscuro del agua quebrando por las ondulaciones de algunas cabezas que avanzaban. Mis enemigos también estaban cruzando a nado la corriente. Ahora, corriente arriba detrás de mí, el silencio se rompió por el rápido crujir y resonar de los remos. Mis enemigos apuraban la persecución. Usé todas mis energías y continué corriendo. Luego de un par de minutos vi hacia atrás y vi la luz que se colaba a través de las nubes. Vi algunas figuras oscuras subir al terraplén detrás de mí. Había comenzado a levantarse el viento, y el agua a mi lado comenzaba a agitarse y comenzó a romper en pequeñas olas contra la orilla. Tenía que tener los ojos muy atentos al terreno frente a mí para evitar tropezar, porque sabía que caer sería la muerte. Al cabo de unos pocos minutos miré nuevamente hacia atrás. En el dique solo quedaban unas pocas figuras oscuras, pero avanzando por el terreno pantanoso habían muchas más. Desconocía qué nuevo peligro podía significar eso y solo podía imaginarlo. Después, mientras corría, tuve la sensación de que mi camino seguía dirigiéndose hacia la derecha. Vi hacia el frente y observé que el río era mucho más ancho que antes, y que el dique sobre el que me encontraba desaparecía allí al frente, y que más allá había otra corriente en cuya orilla más cercana pude ver algunas de las figuras oscuras. Ahora al otro lado del pantano. Me encontraba en algún tipo de isla. Entonces mi situación era evidentemente terrible, porque mis enemigos me tenían atrapado por todos lados.
Detrás de mí escuchaba el acelerado sonido de los remos, como si mis perseguidores supieran que ya estaba cerca el final. A mi alrededor solo había desolación de cada lado. No había ningún techo y ninguna luz hasta tan lejos como alcanzaba a ver. Muy lejana a la derecha se levantaba una masa oscura, pero no sabía qué podía hacer. Me detuve un instante, no mucho tiempo, a pensar qué podía hacer porque mis perseguidores ya estaban cerca. Así que me decidí. Me deslicé orilla abajo y me lancé de nuevo al agua. Esta vez lo hice de cabeza, para aprovechar la corriente y rebasar el remolino de la isla. Esperé hasta que una nube cruzó por delante de la luna y lo hundió todo en la oscuridad. Entonces me quité el sombrero y lo puse suavemente en el agua, dejando que flotara con la corriente, y un minuto más tarde me zambullí hacia la derecha y me mantuve debajo del agua con todas mis fuerzas. Calculo que estuve debajo del agua medio minuto. Cuando emergí lo hice tan suavemente como pude. Me volví y vi hacia atrás. Allá iba flotando alegremente, corriente abajo, mi sombrero de color pardo claro. Atrás, muy cerca, vi un viejo y estropeado bote, empujado furiosamente por un par de figuras. La luna aún se hallaba parcialmente oscurecida por las desorientadas nubes, pero a la media luz pude observar a un hombre en la proa que sostenía, lista para golpear, lo que me pareció que era la misma espantosa hacha de la que había escapado antes. Mientras observaba, el bote se acercó. Se acercó y el hombre golpeó y golpeó salvajemente. El sombrero se hundió. El hombre cayó hacia adelante, casi fuera del bote. Sus compañeros lo sujetaron, pero sin el hacha, y luego, mientras nadaba con todas mis energías para alcanzar la otra orilla, escuché el violento retumbar de la palabra «sacré», la cual reflejaba la furia de mis fracasados perseguidores. Ese fue el primer sonido que escuché de unos labios humanos durante aquella espantosa cacería, y por más amenazas y peligros que me aguardaran, fue un sonido bienvenido porque acabó con aquel terrible silencio que me cubría y me agobiaba. Era como una clara señal de que mis oponentes eran hombres y no apariciones, y que frente a ellos tenía, al menos, las posibilidades de un hombre aunque fuera uno contra muchos. Y ahora que aquel conjuro de silencio se había roto, los sonidos comenzaron a llegar rápidos y abundantes. Del bote hacia la orilla y de la orilla hacia el bote llegaron una rápida pregunta y una rápida respuesta, todo en fieros susurros. Volteé hacia atrás. Un fatal movimiento, ya que en ese instante alguien vio mi rostro, que se reflejó blanco en el agua oscura, y gritó. Muchas manos me señalaron y en 1 o 2 minutos el bote se puso en marcha nuevamente tras de mí. Me quedaba muy poca distancia que recorrer, pero el bote se acercaba más y más. Unas brazadas más y llegaría a la orilla, pero sentía que el bote se acercaba y esperé cada segundo el golpear de un remo o cualquier otra cosa contra mi cabeza. De no haber visto aquella espantosa hacha desaparecer en el agua, creo que no hubiera llegado hasta la orilla. Escuché las maldiciones de aquellos que no remaban y la esforzada respiración de los remeros. Con un máximo esfuerzo por la vida o la libertad llegué a la orilla y salté a ella. No podía perder un segundo, porque detrás de mí el bote varó y varias figuras saltaron en mi persecución. Llegué a la parte superior del dique y, manteniéndome a la izquierda, corrí nuevamente. El bote se apartó de la orilla y continuó corriente abajo. Al darme cuenta temí el peligro en aquella dirección y, girando rápidamente, corrí dique abajo por el otro lado. Y después de pasar un corto trecho de terreno pantanoso llegué a una llanura abierta,
y seguí corriendo. Mis incansables cazadores seguían detrás de mí. Más abajo, aunque lejana, vi la misma masa oscura que antes, pero ahora se encontraba más cerca y era más grande. Mi corazón tembló de deleite, porque supe que debía ser la fortaleza de Bicêtre, y continué corriendo con nuevos bríos. Había escuchado que entre cada uno y todos los fuertes que resguardaban París habían caminos estratégicos, senderos profundamente hundidos donde los soldados que se desplazaban por ellos quedaban protegidos del enemigo. Sabía que si lograba alcanzar ese camino estaría a salvo, pero en aquella oscuridad no lograba ver ninguna señal de él, así que continué corriendo con la esperanza ciega de encontrarlo. De repente llegué al borde de un profundo corte y descubrí que hacia abajo había una carretera protegida por una zanja de agua a cada lado y una alta pared vertical de lado y lado. Cada vez más débil y aturdido, continué corriendo. El terreno se volvió cada vez más y más accidentado hasta que me tropecé y caí, y me levanté nuevamente, y corrí con la ciega zozobra de los perseguidos. De nuevo, el recuerdo de Alice me dio ánimo. No destrozaría su vida. Lucharía y me debatiría hasta el final. Con gran esfuerzo alcancé la muralla del fuerte. Mientras me subía trepando como un gato montés, sentí una mano que intentaba atrapar la suela de mi zapato. Ahora me hallaba en una especie de camino elevado y frente a mí vi una débil luz. Ciego y distraído continué corriendo. Me tambaleé, me caí y me levanté nuevamente cubierto de polvo y sangre. ¡Habla! Aquellas palabras sonaron como una voz celestial. Un chorro de luz pareció cubrirme y grité de alegría. «¡Qui va là!». El sonido de unos mosquetes, el brillo del acero frente a mis ojos. Me agaché instintivamente pensando que muy cerca detrás de mí venían mis cazadores. Otra palabra o dos, y de una puerta salió, o eso me pareció, una marea de color rojo y azul cuando salió la guardia. A mi alrededor todo parecía arder con luz y el brillo del acero, el repicar y el cliquetear de las armas, y las enérgicas y secas voces de mando me desorientaron. Cuando caí hacia adelante, totalmente exhausto, un soldado me sujetó. Vi hacia atrás con temida preocupación y vi la masa de figuras oscuras desaparecer en la noche. Luego debí desmayarme. Cuando recobré el sentido me encontraba en la sala de guardia. Me dieron brandy y luego de unos momentos fui capaz de contarles parte de lo que me había sucedido. Luego llegó un comisario de policía, al parecer salido de la nada, como suelen aparecer los agentes de policía parisinos. Escuchó con atención y consultó durante unos momentos con el oficial al mando. Al parecer estuvieron de acuerdo, porque me preguntaron si tenía fuerzas para ir con ellos. ¿Dónde?, pregunté mientras me levantaba. De regreso a los montículos de basura. Es posible que tal vez los atrapemos. Trataré, dije. Me miró fijamente por un instante y dijo de pronto: ¿No preferiría esperar un poco o hasta mañana, joven inglés? Aquello tocó mi fibra sensible, lo cual esperaba sin duda, y salté en pie. ¡Vamos ya!, dije. ¡Ya, ya! Un inglés siempre está preparado a cumplir con su obligación. El comisario era un buen hombre, además de astuto. Me dio una cordial palmada en el hombro. «Bravo, chico», me dijo. «Me disculpa, pero sabía que esto le haría bien. La guardia está lista. Vamos». Cruzando directamente la sala de guardia y un largo pasillo abovedado, salimos hacia la noche.
Muchos de los hombres que iban al frente llevaban poderosas linternas. Cruzamos un patio y por un camino descendente salimos, a través de un arco bajo, a una carretera hundida, la misma que había visto en mi escape. Se dio la orden de marcha y con un apresurado y flexible paso, medio correr, medio caminar, avanzaron los soldados. Sentí renovadas mis fuerzas. Esta es la diferencia entre ser cazador y ser cazado. Una corta distancia nos transportó a un bajo puente de pontones que cruzaba la corriente. Era evidente que se habían hecho algunos intentos para tumbarlo, porque sus cuerdas habían sido cortadas y una de las cadenas estaba rota. Escuché al oficial decir al comisario: «Hemos llegado justo a tiempo. Unos minutos más y hubieran tumbado el puente. Vamos, más rápido todavía». Y continuamos. De nuevo alcanzamos otro pontón sobre la corriente. Al llegar a este escuchamos el hueco resonar de unos tambores metálicos, mientras los esfuerzos por destruir este puente eran renovados. A la orden de mando, varios hombres alzaron sus rifles. ¡Fuego!, se escuchó una descarga. Hubo un grito ahogado y las formas oscuras se esparcieron. Pero el mal ya estaba hecho y vimos el otro lado del pontón caer en la corriente. Aquello significaba un retraso sustancial, y transcurrió casi una hora antes de que hubiéramos colocado las cuerdas y restaurado el puente lo suficiente como para cruzar por él. Retomamos la persecución. Avanzamos más y más velozmente hacia los montículos de basura. Al cabo de un rato llegamos a un lugar que conocía. Allí los restos de un fuego. Algunas cenizas de madera quemada aún dejaban ver su resplandor rojizo, pero la mayor parte de ellas estaban frías. Reconocí la ubicación de la choza y el montículo detrás de ella por el que había huido y, en aquel vibrante resplandor, los ojos de las ratas todavía titilaban con una especie de fosforescencia. El comisario le dijo algo al oficial y éste gritó: ¡Alto! Se ordenó a los soldados que se dispersaran y vigilaran, y luego comenzamos a examinar las ruinas. El propio comisario comenzó a levantar las tablas carbonizadas y la porquería que los soldados fueron retirando y reuniendo a un lado. De pronto se retiró hacia atrás. Luego se inclinó y, levantándose, me hizo una seña. «Vea esto», dijo. Era una espantosa visión. Allí había un esqueleto boca abajo. Por la forma era una mujer vieja por la vasta fibra de los huesos. Entre sus costillas se veía una daga larga, como un punzón hecho con un cuchillo de carnicero afilado, con la punta enterrada en su espina dorsal. «Notará usted», dijo el comisario al oficial y a mí mientras extraía su bloc de notas, «que la mujer debió caer sobre la daga. Aquí hay muchas ratas. Mire sus ojos brillar en ese montón de huesos. Notará también». Me sacudí cuando puso su mano sobre el esqueleto. «Que no esperaron mucho tiempo, porque estos huesos están apenas fríos». No había señales de nadie más cerca de allí, ni vivo ni muerto. Y así, ordenados nuevamente en línea, los soldados continuaron avanzando. Finalmente alcanzamos la choza fabricada con el viejo guardarropa. Nos acercamos. En 5 de los 6 compartimientos había un personaje durmiendo tan profundamente que ni siquiera el brillo de las linternas los despertó. Lucían ancianos, huraños y canosos, con sus rostros demacrados, arrugados y oscurecidos y los bigotes blancos. El oficial dio una fuerte y seca voz de mando,
y todos se colocaron de pie frente a nosotros en posición de firmes. ¿Qué hacen aquí? Estábamos durmiendo, fue la respuesta. ¿Dónde están los otros chiffoniers?, preguntó el comisario. Fueron a trabajar. ¿Y ustedes? Estamos de guardia. Pestes, rió el oficial evasivamente, mientras observaba a los viejos uno a la cara, y agregaba con fría y meditada crueldad: ¿dormidos en servicio? ¿Así es el comportamiento de la vieja guardia? Ya no me extraña lo que pasó en Waterloo. A la luz de la linterna noté cómo los ásperos y viejos rostros se ponían mortalmente pálidos, y casi me conmoví ante la expresión de los ojos del anciano, cuando las risas de los soldados hicieron eco a la burla del oficial. En ese momento tuve la sensación de que en cierta forma había sido vengado. Por un instante pareció como si fueran a lanzarse contra su atormentador, pero los años de vida en el ejército les habían disciplinado y permanecieron inmóviles. «Solo hay 5», dijo el comisario. «¿Dónde está el sexto?» La respuesta llegó con una tétrica risita. «Está allí». Y el que hablaba mostró el fondo del guardarropa. «Murió la otra noche. No va a encontrar mucho de él. El entierro de las ratas es muy veloz». El comisario se inclinó y vio. Luego se dirigió al oficial y dijo tranquilamente: «Será mejor que nos vayamos. Ya no hay ninguna huella ahora. Nada que compruebe que este hombre fue herido por las balas de sus soldados. Seguramente lo mataron para cubrir sus huellas. Observe». Se inclinó de nuevo y colocó sus manos sobre el esqueleto. «Las ratas trabajan velozmente y son muchas. Estos huesos están aún calientes». Me estremecí y lo mismo hicieron muchos de los que se encontraban a mi alrededor. «¡Formen!», dijo el oficial, y así, en orden de marcha, con las linternas moviéndose al frente y los veteranos esposados en el medio, avanzamos con paso firme fuera de los montículos de basura y volvimos a la fortaleza de Bicêtre. Mi año de prueba culminó hace mucho tiempo, y Alice es mi esposa. Pero cuando miro hacia atrás, el período de aquellos 12 meses de mi vida, uno de los sucesos más vívidos que permanece en mi memoria es el que se refiere a mi visita a la ciudad de la basura.